Al panorama económico Colombia 2025. Hoy les compartiremos un análisis actualizado de los principales indicadores macroeconómicos del país con datos al 9 de octubre del 2025. Las fuentes consultadas incluyen el Banco de la República, el DANE, VA Research y Banco. Pero primero vamos a hacernos una pregunta y luego vamos a revisar un poco acerca de las tasas de interés de intervención, la inflación, tipos de cambio, el precio del barril tanto Brent como WTI, el crecimiento del PIB del último trimestre, inversión extranjera y por último proyecciones y expectativas. Antes que nada, ¿en qué nos ayuda a conocer estas variables económicas? Conocer estas variables económicas en Colombia o en cualquier parte del mundo en donde estemos nos permite tener una radiografía completa de la salud económica del país. Esto también nos permite, a su vez, tomar decisiones que sean informadas en nuestros negocios, inversiones o incluso en nuestras finanzas personales. De esta forma, nos permite que dejemos de tomar decisiones a ciegas y comenzar a entender mucho más el terreno en el que estamos. En cuanto a la tasa de interés o tasa de interés de inversión, como lo llama el Banco de la República en su página web, el último dato fue 9.25%. Este dato fue obtenido desde el 30 de septiembre del presente año, en el cual vio la luz en el mercado después de la última decisión de la Junta Directiva. Entendemos entonces que este es el precio principal del dinero en Colombia y es la tasa en la que el Banco de la República le presta el dinero a los bancos comerciales. El Banco de la República en su página nos comenta también que este es un mecanismo en el cual interviene en la economía para ayudar a moderar otras métricas importantes como lo que es el IPC, el gasto, la demanda, la deuda y entre otros para de esta forma alcanzar su meta de inflación a un 3%. Recientemente, el Banco de la República decidió mantenerla sin cambios en su última reunión. Esto indica una postura de cautela. Aunque la inflación ha bajado desde sus picos más altos, todavía se considera que no está totalmente controlada y que no es posible bajar o no es conveniente bajar aún las tasas para no incentivar un gasto excesivo que pueda volver a subir de nuevo los precios. El siguiente dato que tenemos es la inflación, para la cual tenemos un número de 5.18% para el mes de septiembre. Recordemos que estos cálculos se realizan una vez ha terminado el mes. ¿Qué significa? El Banco de la República define el término como el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios más representativos de consumo en los hogares de un país. Entonces podemos decir que este es el incremento del costo de vida. Entonces, teniendo en cuenta que este es un dato que nos muestra que los precios han subido en un promedio del 5.18%, lo cual es un dato importante porque por tercer mes consecutivo la inflación volvió a subir, según lo vemos en los gráficos. Esto genera cautela y es la razón principal por la que se esperaría que el Banco de la República, como lo dijimos anteriormente, mantenga las tasas de interés por más tiempo, como lo ha hecho por el momento. Hola, buenos días. Mi nombre es Ana López. Les voy a hablar del tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el peso colombiano. En pocas palabras, este indicador nos dice cuántos pesos necesitamos para comprar un dólar y es uno de los datos económicos más vigilados del país. ¿Por qué es tan importante? Porque afecta directamente nuestro bolsillo. Entonces, si el dólar sube, importar productos, viajar o endeudarse en dólares se vuelve más caro, pero también beneficia a quienes exportan o reciben remesas porque reciben pues más pesos en dólar. Entonces, ¿qué hace que el dólar suba o baje frente al peso? Principalmente tres factores. Uno, la situación económica global. Cuando hay incertidumbre mundial, los inversionistas pues corren al dólar como refugio. El segundo son los ingresos de Colombia por petróleo y exportaciones. Si suben los precios del petróleo, pues entre más inversión extranjera, entran más dólares al país y el peso se fortalece.
Y tercero, las decisiones del Banco de la República y la FED. Las tasas de interés influyen en la llegada o salida de capitales. En resumen, el dólar es como el termómetro de la economía colombiana. Cuando lo entendemos, pues podemos tomar mejores decisiones financieras, ya sea como empresa, trabajador o consumidor. Eh, entonces, pues también quería comentarles un poquito cómo ha sido la variación del precio del dólar a lo largo, por ejemplo, de este año 2025. Se ha mantenido más o menos en un precio entre 4.100 pesos en promedio. Al día de hoy, 10 de octubre, está el dólar en 3.880, redondeándolo porque está en 3.789,80 pesos. Entonces, eso es respecto al dólar. Gracias. Los precios del petróleo. Hay dos referencias, el Brent y el WTI. El Brent pues proviene del Mar del Norte y es la principal referencia para Europa, Asia y gran parte del mundo. Y el WTI se extrae de los Estados Unidos y se usa como referencia para el mercado norteamericano. ¿Por qué estos precios son importantes? Porque aumentan los costos de transporte y producción, porque se encarece la gasolina y puede generar inflación en muchos países. ¿Y por qué suelen subir o bajar? Pues por decisiones de la OPEP, por conflictos geopolíticos, por demandas globales y por producción de Estados Unidos. En resumen, hemos visto que los precios últimamente han sido volátiles, suben por tensiones internacionales o recortes de la OPEP, pero también bajan cuando hay señales de desaceleración económica o aumento de inventarios. Buenas tardes compañeros, soy Lino Torregosa y en este video les cuento cómo se ha movido la economía colombiana en los últimos 2 años y qué está pasando con la inversión extranjera directa. En el 2023, este año fue un poco flojo, el PIB apenas creció 0,6% según el DANE, el consumo se enfrió y la inversión se contrajo con fuerza. Mientras que en el 2024 el país mejoró a 1,6% de crecimiento anual, dato preliminar del DANE. Esto genera una recuperación leve, contracción en la agricultura, actividades artísticas y en la administración pública. Ya en el 2025 se ve más dinamismo, el primer semestre avanzó con 2,4% interanual y en el segundo trimestre creció 2,1%, señal de que el ciclo va ganando fuerza con menor inflación y cierto alivio en tasas. Mensaje clave de esto es que en el 2023 se marca el piso, en el 2024 dio un pequeño rebote y en el 2025 apunta a una aceleración moderada. En el 2023, Colombia recibió un 16.794 millones de IED, mientras que en el 2024 la IED cayó 14.234 millones, un 15,2%, con menor entrada a sectores extractivos y manufactura. La reinversión de utilidad ayudó a amortiguar la caída. En 2025 hay señales de repunte trimestral. En el segundo trimestre entraron 3.444 millones y el acumulado total del año son 6.579 millones a la fecha. Mensaje clave, la IED se ajustó en 2024 en línea con el entorno global más débil y 2025 muestra entradas trimestrales algo más firmes, aunque aún por confirmar la tendencia actual. En materia de inversión internacional, Colombia mantiene una posición negativa netamente, con más pasivos que activos financieros frente al exterior. Esto refleja cierta dependencia de capital extranjero, que puede volver vulnerable a la economía ante cambios externos. Tanto así que, a pesar de ello, las proyecciones para el año 2026 son optimistas. Se estima un crecimiento del PIB cercano al 3%, lo que se sugiere que si se logra controlar la inflación y se reduce gradualmente las tasas de interés, habrá espacio para un crecimiento más fuerte. En resumen, el PIB con transición de la desaceleración del 2023 a una recuperación gradual 2024 y 2025, y el IED que corrigió en 2024 y asoma mejoras en 2025. La prioridad, consolidar condiciones para inversiones regulatorias, seguridad jurídica y competitividad para acelerar el crecimiento.
El desafío principal será consolidar este crecimiento económico sin perder el control de la inflación. Si las condiciones externas acompañan, el, pai- el país podría iniciar una etapa de mayor expansión para el 2026. En conclusión, Colombia mantiene una tasa de interés alta y una inflación persistente, pero muestra estabilidad cambiaria, precios del petróleo favorables y una base sólida de inversión extranjera.